Bienvenidos a este su canal Raíz de Verdad. Tenía rato que no grababa cosas por acá. Y antes de empezar el tema de hoy, quiero mandar un mensaje de solidaridad a todo el pueblo venezolano, a todos mis hermanos venezolanos. Decirles que mis oraciones están con cada uno de ustedes. Sabemos que hay gente que lo ha perdido todo, gente que no encuentra a sus familiares, cientos de muertos y bueno, hay dolor en medio de la tragedia, pero el Señor se glorifica en todas las cosas. Así que desde acá enviarle mi saludo y que la confianza y la paz viene de Dios. Y ahora sí, queremos entrar en el tema que tenemos para el día de hoy. Y bueno, es casualmente del terremoto que ha pasado en Venezuela, porque he visto que apenas ocurrió esta tragedia, salieron muchas personas a publicar cosas como que bueno, es que este fue un juicio de Dios. Hay gente que decía que Dios castigó a Venezuela y eso pasó porque ese país se alejó de Dios y entre muchas otras cosas más decían. Y queremos responder a esas afirmaciones desde lo que dice la Biblia, no desde las emociones, no desde lo que yo creo que va a pasar. No porque Dios no pueda juzgar a un pueblo, a una nación, muchas veces lo hizo en la Biblia. Claro que Él lo puede hacer, porque Dios es santo y justo. Pero la pregunta es otra, o sea, amigo, ¿quién te autorizó a ti? ¿Quién te autorizó para decir que este terremoto fue un juicio específico de Dios? ¿De dónde sacaste eso? Afirmar algo en el nombre de Dios sin que Él lo haya revelado es algo muy serio, más de lo que se imagina la gente. Dios es el único que conoce plenamente sus propios propósitos. Y hay una diferencia enorme entre decir que Dios puede usar esta tragedia para llamar al arrepentimiento y la otra parte es decir, yo sé que Dios envía ese terremoto para castigar a ese país. Ojo con eso. La primera afirmación es bíblica, decir que bueno, Dios usa esta situación para que muchos vayan al arrepentimiento, eso es bíblico. Pero la segunda requiere una revelación que tú y yo no tenemos. Las escrituras nos recuerdan que hay cosas que pertenecen solo a Dios. ¿Qué leemos en Deuteronomio 29:29? Dice este pasaje que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. No confundamos lo que Dios ha revelado con lo que nosotros podemos imaginar. En Lucas 13 presenta un caso muy parecido. Algunas personas hablaron con Jesús sobre una tragedia. También mencionó a los 18 que murieron cuando cayó la torre de Siloé. La pregunta implícita era, ¿murieron porque eran más pecadores? ¿Y qué respondió Jesús? No. Jesús no dijo que fueran inocentes porque todos somos pecadores. Lo que negó fue la idea de una tragedia que significara automáticamente un castigo especial por un pecado especial. Luego el Señor añadió que si uno no se arrepiente, todos pereceréis igualmente. Eso lo dijo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? En lugar de señalar a las víctimas, llamó a todos al arrepentimiento. ¿Qué diferencia con muchos hoy, verdad? Jesús no convirtió el dolor ajeno en un espectáculo espiritual que viene a decir escuché mucho decir que profetizaron, que el terremoto, que yo no sé qué, puro show barato. Jesús lo que hizo fue convertir eso que pasó en una oportunidad para que todos reflexionaran sobre su propia vida. Otro ejemplo en la Biblia fue cuando los amigos de Job, cuando perdió sus hijos, su riqueza y su salud, los amigos de Job llegaron con una conclusión aparentemente para ellos muy espiritual. ¿Qué fue lo que le dijeron? Bueno, Job, Dios te está castigando. Hablaron durante capítulos enteros intentando estos amigos convencer a Job
que él sufría porque había pecado gravemente. Pero al final del libro ocurrió algo sorprendente. Dios respondió a esos hombres. ¿Por qué lo hizo? Porque hablaron de Dios sin conocer realmente sus propósitos. Creyeron entender todo cuando en realidad ignoraban lo que sucedía. Y ese mismo error sigue ocurriendo hoy. Hay gente que ve una tragedia y sin ninguna revelación divina anuncian exactamente por qué ocurrió. Como los que dicen que el terremoto de Venezuela es un juicio a la nación. Mira, si ese fuese el patrón de Dios, amigo mío, aquí hubiera torres de muertos todos los días en todos los países. Pero eso no es el propósito de Dios. Eso no es fe. Eso no es presunción. Como cristianos debemos tener muchísimo cuidado con estas cosas. Decir, Dios me mostró o Dios hizo esto porque por esta razón o no es algo pequeño o lo que sea, que digan que Dios lo hizo porque tú crees que lo hizo, eso es peligroso. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban con autoridad porque Dios realmente le había hablado. No como los farsantes, los faranduleros que tenemos en el día de hoy que se hacen llamar profetas. Nosotros no podemos atribuirle a Dios declaraciones que Él no ha hecho. Hablar en nombre de Dios sin fundamento bíblico es una enorme responsabilidad. Nosotros vivimos en un mundo que está afectado por el pecado y la maldad. ¿Qué nos dice Romanos 8? Que la creación gime. El pecado no solamente afectó al ser humano, como ya vimos en ocasiones pasadas. El pecado también afectó toda la creación. Por eso existen muchas enfermedades. Por eso existe la muerte. Y con eso vienen los terremotos, las inundaciones, entre otras catástrofes como huracanes, tsunami, todas estas cosas a causa del pecado y la maldad que entró en el mundo. Por eso dice que la tierra gime. Eso no significa que cada desastre sea un juicio particular contra algún país en específico. Pues como dijimos antes, de ser así, de ser ese patrón así, no hubiese ningún país sobre pie. Todos los días, azote, azote y azote. Y ese no es el patrón de Dios. Vivimos en un mundo quebrantado que espera la restauración final cuando por fin Cristo regrese. Pero entonces, tú te preguntas ahora, ¿significa esto que Dios no tiene el control de las cosas? En absoluto. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue sentado desde su trono gobernando con total y absoluto control. Nada ocurre fuera de su conocimiento. Nada escapa de su autoridad. Pero la soberanía de Dios no nos da permiso para afirmar que conocemos todos sus propósitos. Hay una diferencia entre confiar en la soberanía de Dios y pretender conocer cada una de sus intenciones. ¿Puede usar Dios una tragedia? Por supuesto que sí, sin duda. Dios puede usar incluso el dolor para acercar a personas a Él. Puede despertar conciencia, producir arrepentimiento, mostrar lo frágil que es la vida. Pero una cosa es decir que Dios puede usar una tragedia y otra cosa muy distinta es venir a afirmar que esa tragedia fue enviada específicamente para castigar a una nación. La Biblia no nos autoriza a hacer esas declaraciones. Lo que debería hacer la iglesia en estos casos, mientras algunos están ocupados buscando culpables, increíble, la iglesia lo que debe estar haciendo es buscando ayuda, buscando cómo ayudar al necesitado. Mientras algunos escriben mensajes condenando, diciendo yo lo dije, yo lo profeticé hace un año,
que no sé qué, que no sé cuánto. Lo que tienen que estar es ayudando al prójimo. Los cristianos deberían estar orando. Mientras algunos señalan con el dedo, nosotros deberíamos extender la mano. Jesús dijo que el mundo conocería a sus discípulos por el amor, no por la rapidez con la que se condena. Aquellos que han dicho que bueno, es que este es un castigo para ese pueblo. De hecho, hay unos videos que dicen que estaban en una fiesta de santo y en ese momento cayó el terremoto y dicen, oh, ahí está el castigo de Dios por andar en esa idolatría. Por favor. Antes de señalar a otro, lo que deberías es mirarte a ti mismo, amigo. Cuando ocurre una tragedia, la pregunta no debe ser, ¿qué pecado cometieron esta gente? La pregunta correcta que te debes de hacer es que si tú estás preparado para encontrarte con Dios. Porque todos compareceremos delante de Él. El llamado al arrepentimiento, amigos, es para todos. No solo para quienes sufrieron una tragedia. Existe un peligro grande. El orgullo religioso es creer que porque no nos ocurrió a nosotros, bueno, somos mejores. Pero vimos que Jesús destruyó esa idea. Todos dependemos de la gracia de Dios. Si nosotros estamos respirando, es por la misericordia de Dios. No es por nuestros propios méritos. Termino con esto. Hoy, nuestros amigos y hermanos venezolanos necesitan compasión. Necesitan ayuda. Ellos necesitan oración. Y necesitan una iglesia que esté abierta. Ellos necesitan creyentes con lágrimas en los ojos y las manos listas para servir. Los venezolanos no necesitan cristianos que conviertan el dolor en una oportunidad para ganar seguidores o demostrar que ellos tenían razón y que yo lo dije, que yo lo profeticé, que esto es un castigo de Dios. No necesitan nada de eso. No sabemos por qué Dios permite cada tragedia, pero lo que sí sabemos es que quién es Dios, que Él es santo, que Él es justo y que Él es soberano y que su misericordia está con cada uno de nosotros día tras día y que Él envió a su Hijo para salvar al mundo, a un mundo que estaba quebrantado, un mundo roto. Así que antes de declarar que un terremoto es un juicio específico de Dios, recuerda que las palabras de Jesús en Lucas 13 y el error de los amigos de Job son una realidad bíblica. Seamos humildes, no hablemos donde Dios no ha guardado, donde Dios ha guardado silencio. No nos pertenece a nosotros decir que es un juicio de Dios sobre una nación. Oremos por Venezuela, eso sí, lloremos con los que lloran y anunciemos la única esperanza que permanece firme aun cuando la tierra tiembla, que es Jesucristo nuestro Señor. Lo dejo aquí, un saludo a todos y que Dios le bendiga.